selva virgen yucateca abre sus entrañas para mostrarnos la bellísima ciudad de Mérida, capital del estado. Ciudad colonial de trazado moderno que guarda celosamente rincones y recuerdos de otra época. La catedral es uno de los más fieles testimonios de ese parentesco entre españoles y mexicanos. La famosa Casa de Montejo, que data del año 1542, es otro de los grandes alicientes de ese arte colonial. El paso de los españoles lo encontramos con toda su pureza en casi todas las calles y en la totalidad de sus plazas. El acervo popular se deja sentir en la belleza interpretativa de ese folclore tradicional fundido en la mistura criolla de lo español y lo indígena. La población total del municipio de Mérida era de 556.819 habitantes, 267.917 hombres y 289.902 mujeres. Su densidad de población era de 648.66 habitantes por kilómetro cuadrado, de los cuales 48.64% tenían entre 15 y 44 años. La población se disparó notablemente debido a las atractivas fuentes de empleo. La estrategia industrial del gobierno de Luna Can se basaba en la expansión de la inversión pública federal y en el fortalecimiento de la industria henequera, todavía considerada como la columna vertebral de la economía yucateca. En su último informe de gobierno, el Dr. Luna Can lamentaba que no se hubiera logrado concretar dos grandes proyectos que habrían generado volúmenes importantes de empleo industrial: una fábrica de celulosa a partir del henequén y otra de aglomerados, que también emplearía los residuos de agave. También en su último informe se incluyen como principales acciones de esta materia los estímulos fiscales concedidos por los gobiernos federal y estatal a los inversionistas del sector, un crédito fiscal de 15% sobre la inversión realizada y otro de 10% de las inversiones en zonas de prioridad estatal y un estímulo de 20% para la generación de nuevos empleos. Luna Can destaca como otro de los logros de su gobierno en materia de fomento industrial la aplicación de la ciudad industrial, consumada en 1977, la construcción de la terminal de Pemex en la misma y la aprobación del gasoducto Ciudad Pemex Campeche-Mérida, así como el inicio en 1978 por parte de la Comisión Federal de Electricidad de la construcción de la planta termoeléctrica de Sicilio-Chi, en la misma ciudad industrial. La vinculación del gobernador entrante con el presidente saliente no siempre se limitaba a las lealtades políticas, sino que solía extenderse en cuestiones ideológicas y pragmáticas, y por tanto al diseño de políticas públicas. Nuevamente, Mérida estaba pasando por otro gran cambio en su estructura política, económica y social. Luna Can lo sustituyó en la gobernatura del estado el general Graciliano Alpuche Pinzón. Su candidatura se consideró como una posición concedida al ejército, en el marco de las reglas no escritas del corporativismo mexicano, y también como la alternativa a Víctor Cervera Pacheco, vetado por el gobernador que salía. Como todos los mandatarios estatales anteriores a él, Graciliano Alpuche llegó a la gubernatura con el hándicap político de haber sido aprobado por el presidente saliente, José López Portillo, y no por el entrante, Miguel de la Madrid, vinculando así un sistema de lealtades que se desvanecería poco después de su toma de posesión. El gobierno de Alpuche Pinzón solo duró 2 años, debido a que por su profundo desconocimiento y poca experiencia política tuvo como consecuencia la ingobernabilidad del Estado,
Finalmente, el 16 de febrero de 1984 fue obligado a pedir licencia por motivos de salud, presionado por el secretario de Gobernación Manuel Barles Díaz, y para sustituirlo fue designado por Víctor Cervera Pacheco. México cayó al tercer lugar en la producción de fibra de Henneken a nivel mundial, por lo que hubo muchos despidos en las grandes empresas y también en el campo. La situación era tan crítica que Cordemex cumplía sus pedidos con fibra brasileña. Es así como Yucatán pasa de ser el centro del auge de materia prima, comienza a ser uno de los estados más pobres del país. La industria del turismo vino a suplantar a la del Henneken, pues las edificaciones, los cenotes y las zonas arqueológicas se volvieron el principal atractivo de la zona. Además de que Yucatán se convirtió en una zona rentable para las maquiladoras de exportación, sobresaliendo por la mano de obra y su ubicación geográfica. Se dividieron en confecciones de prendas de vestir, componentes electrónicos, joyerías, médico-dentales y manufactureras. Parte de las llamadas cuotas extraoficiales que el Partido Revolucionario Institucional concedía al ejército mexicano, aun cuando constitucionalmente éste no podía tener participación política. Por las mismas condiciones y ante el desacuerdo del entonces gobernador de Yucatán, Francisco Luna Can, que vetó como sucesor suyo a Víctor Cervera Pacheco, Graciliano Alpuche Pinzón fue nominado como candidato a gobernador y electo en 1982. Para 1985, las discotecas estaban en auge. Por todos lados, la cultura joven se veía mucho más liberada, y es que era más fácil andar por la ciudad. Era muy extraño saber de un delincuente suelto. Los suburbios ya se habían extendido, y recuerdo que aquí donde vivimos era aún selva, bien alejada de la ciudad. También la cultura de la información sobre la salud era mucho más escasa, a tal punto de que no había restricciones para fumadores. Se podía fumar dentro del cine, hospitales, discotecas, incluso cuando estaba en la prepa 1, en mi salón, fumaba junto a la ventana. En cuanto a arquitectura, aunque lo quieran poner como centro histórico, se veía muy distinto como es ahora. Muchos edificios coloniales, antes de ser considerados centro histórico, los tiraban y hacían locales sin mayor problema. Cervera Pacheco gestionó y consiguió fondos federales para el mejoramiento de la infraestructura carretera portuaria y aeroportuaria. El sistema ferroviario prácticamente abarcaba todos los puntos importantes del país. Operaban 10 líneas aéreas y el puerto, bastante bien equipado, contaba con un viaducto de comunicación de 4.5 kilómetros, 2 muelles que fungían para el turismo y la industria, y un rompeolas de 580 metros. En la presidencia se encontraba Carlos Salinas de Gortari, quien buscó la diversificación productiva en todo el país, por lo que muchos campesinos se volvieron pescadores. Para este momento había una gran variedad de escuelas públicas y privadas, tanto en la ciudad como en sus alrededores, desde el nivel básico hasta el nivel medio superior y superior, como la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán, Universidad del Mayab y el Instituto Tecnológico Regional, además de diversos centros de investigación especializados en un área determinada. Fue electo gobernador del estado de Yucatán para el periodo de 1988-1994. Durante su gobierno se enfrentó constantemente con su predecesor en el cargo, Víctor Cervera Pacheco, y con el gobernador del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que finalmente llevaron a su renuncia forzada a la gobernatura, para ser sustituido por Dulce María Sauri Riancho. La globalización es un cambio completo al estilo de vida que tenemos.
Principalmente se ve reflejado en el ámbito financiero y cultural, así que lo global apunta hacia procesos, instituciones, ideologías, discursos y prácticas sociales en sus diferentes modalidades submisidos al capital transnacional. La globalización había llegado a Yucatán y gracias a la modernización resultante, la península de Yucatán es hoy día una de las regiones más globalizadas y estratégicas en la geopolítica nacional. Y aunque ha escalado lugares en la economía del país, esto no quiere decir que haya dejado de ser la región donde la población mayoritaria vive en condiciones de pobreza, tanto en las ciudades como en el medio rural. Del mortal a la mirada y ver lejos del mundo prometido la realidad de mi ilusión soñada.